¿Puede un país arrasado por el polvo y la incertidumbre sembrar su propio futuro sin esperar milagros ajenos? Burkina Faso acaba de lanzar un megaproyecto verde, valorado en varios millones de dólares, que ha captado la atención mundial. En el corazón reseco del Sahel, donde el viento quema y la tierra se agrieta bajo el peso de la desesperanza, surge una promesa audaz: transformar el llamado cementerio de la esperanza en un vivero de vida. El plan es tan ambicioso como urgente. Busca revertir décadas de erosión, frenar la pobreza, brindar empleo a la juventud y arrebatar territorio al extremismo. La iniciativa pretende curar heridas ecológicas, económicas y sociales de una de las regiones más castigadas de África, todo al mismo tiempo. Pero la esperanza tropieza con el escepticismo. ¿Es este megaproyecto la respuesta real que el Sahel necesita, o solo otro espejismo político bajo el sol implacable? La historia de la región está plagada de promesas incumplidas y dependencia exterior. El riesgo va mucho más allá de perder dinero. Si este sueño fracasa, la confianza en el cambio se desvanece, el extremismo gana terreno y la dependencia extranjera se profundiza. No solo peligra el presupuesto, está en juego la fe de millones y la posibilidad de romper el ciclo que asfixia al Sahel. Antes de juzgar, detengámonos a entender el verdadero significado de este megaproyecto y por qué el Sahel se ha vuelto el centro de una batalla global por el futuro de África. ¿Quién está detrás de esta apuesta histórica? El nombre de Ibrahim Traoré, el joven presidente de Burkina Faso, resuena en cada decisión. Durante décadas, el Sahel ha representado una frontera letal entre la supervivencia y el olvido. Este cinturón extenso, que cruza desde Senegal hasta Sudán, abarca numerosos países africanos. Pero su verdadero peso no está en su tamaño, sino en su fragilidad. Aquí, la tierra se desmorona y la esperanza se consume bajo un sol implacable. La desertificación avanza de manera imparable. Miles de familias han sido expulsadas de sus hogares. Donde antes crecían aldeas y cultivos, hoy dominan el polvo, las grietas y los escombros. El viento, saturado de arena, borra huellas de vida y siembra abandono. Este vacío ha abierto la puerta a otras amenazas. Sin alternativas, muchos jóvenes caen en redes de extremistas que prosperan en el desespero. El Sahel se ha convertido en terreno fértil no solo para la sequía, sino para la violencia y el éxodo forzado. Gobiernos y actores internacionales han jurado transformar el Sahel una y otra vez. Sin embargo, sus promesas se han evaporado como gotas en el desierto, dejando tras de sí solo desconfianza y cansancio. Cada fracaso ha hundido más a quienes resisten en estas tierras. Si no aprendemos del pasado, una generación entera podría quedar atrapada en el mismo ciclo: migrar, rendirse o resignarse ante el avance implacable del desierto. Ahora, un nuevo actor irrumpe en escena: el joven presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Su visión promete una transformación radical, pero ¿es realmente posible romper el ciclo? El megaproyecto de Traoré apunta a reverdecer el Sahel desde las raíces. ¿Pero qué lo hace diferente de las promesas que fracasaron antes? Prometer un bosque donde solo hay polvo es sencillo. Lograr que crezca exige mucho más que palabras. El megaproyecto de Ibrahim Traoré en Burkina Faso no solo habla de plantar árboles. Habla de reforestación masiva, restauración de suelos y la movilización de comunidades enteras. El gobierno asegura que decenas de miles de jóvenes serán empleados para convertir la tierra árida en una muralla verde, ofreciendo trabajo, esperanza y una nueva dignidad nacional tras décadas de injerencia extranjera. Sin embargo, detrás del entusiasmo, emergen dudas en voz baja. ¿Cómo se gestionarán los millones necesarios en un país de recursos limitados y bajo sanciones? La transparencia financiera aún es un misterio, y la falta de experiencia en proyectos de tal escala inquieta tanto a ciudadanos como a observadores internacionales. Expertos ambientales lanzan una advertencia: sin infraestructura adecuada ni compromiso duradero,
Los árboles no sobrevivirán a la primera estación seca. En el Sahel, plantar es apenas el primer paso. Hacen falta años de riego, protección y seguimiento constante. Sin estos elementos, todo podría convertirse en un espectáculo fugaz ante cámaras y multitudes hambrientas de esperanza. Algunos señalan que este proyecto tiene también un trasfondo político: consolidar el poder de Traoré y proyectar una imagen de independencia frente al mundo. La frontera entre revolución real y operación mediática se vuelve difusa. En un país fracturado por la inestabilidad y la desconfianza, el éxito o fracaso de la reforestación servirá como termómetro de la legitimidad presidencial, tanto dentro como fuera de Burkina Faso. El riesgo es enorme. Está en juego el futuro ecológico de la nación, la reputación de su liderazgo y el destino de una generación que busca alternativas al exilio o la violencia. Si la iniciativa se derrumba, el descrédito político y social será tan devastador como la muerte silenciosa de millones de árboles. El mundo observa cada paso de este experimento. Y la pregunta persiste: ¿podrá Burkina Faso romper el ciclo de promesas incumplidas y dependencia? ¿O será esta la última ilusión enterrada en el desierto? A medida que los primeros plantones tocan la tierra seca, las expectativas y los temores se entrelazan. El verdadero desafío apenas comienza. El destino de millones puede pender de la sombra de un solo árbol. Hoy, el mundo observa a Burkina Faso. Si el megaproyecto de reverdecimiento del Sahel triunfa, este país podría convertirse en el faro de una nueva era africana, demostrando que es posible romper el ciclo de dependencia y escribir una historia propia. Un Sahel cubierto de verde no solo transformaría Burkina Faso, también podría reducir la migración forzada, frenar la violencia y disminuir la dependencia económica regional. Si prospera, su ejemplo iluminaría a naciones vecinas, probando que la esperanza puede echar raíces incluso en el desierto más hostil. Pero el riesgo es abismal. Si fracasa, la desesperanza se profundizará en una región cansada de promesas rotas y conflictos. El fracaso reafirmaría la visión de África como rehén de intereses y ayuda extranjera, alimentando frustración tanto dentro como fuera de sus fronteras. La comunidad internacional sigue cada avance con ansias y escepticismo. Organismos multilaterales, gobiernos africanos y potencias occidentales, junto con la ONU, analizan cada informe, cada imagen que llega desde el Sahel. Todos se preguntan si este será el punto de inflexión largamente esperado, o solo otro espejismo en el desierto político africano. Para el presidente Traoré, el reto va mucho más allá de plantar árboles. Está apostando el liderazgo regional, la confianza de su pueblo y el futuro diplomático de su país. Su reputación y la legitimidad de su gobierno dependerán de si los brotes verdes sobreviven más allá de las cámaras y las lluvias de temporada. Este proyecto es mucho más que una misión ecológica. Es una batalla política y cultural que desafía décadas de dependencia. Burkina Faso tiene la oportunidad de tomar las riendas de su destino y quizás inspirar a todo un continente a reclamar su lugar en el mundo. Pero la lucha apenas comienza. El clima, la política y la incertidumbre acechan cada paso. La raíz genuina del cambio no brota de promesas vacías, sino de vigilancia constante y acción colectiva. Reverdecer el Sahel no es cuestión de un solo ciclo político ni de un solo líder carismático. Es una travesía de décadas que exige paciencia, vigilancia comunitaria y políticas coherentes que resistan el paso del tiempo. Plantar millones de árboles es apenas el primer paso. Lograr que sobrevivan depende de la constancia diaria de la gente y del respaldo real de las instituciones. Sin instituciones robustas y sin la voz activa del pueblo, la soberanía corre el riesgo de quedarse en letra muerta. La independencia verdadera solo se consolida cuando participa toda la sociedad. Agricultores, jóvenes voluntarios, comunidades desplazadas. Cuando la ciudadanía hace suyo el proyecto, el país deja de depender únicamente de la figura presidencial. El éxito duradero no se mide solo en árboles plantados, sino en la transparencia y en la equidad al distribuir recursos y beneficios. ¿A dónde van los recursos? ¿Quién vigila los resultados?
La rendición de cuentas y la transparencia son el antídoto contra la corrupción, y la única forma de evitar que los esfuerzos se diluyan en el olvido. Los gestos simbólicos, como plantar la primera semilla frente a las cámaras, deben transformarse en resultados que resistan el escrutinio y en compromisos a largo plazo. Solo así, año tras año, podrá demostrarse que el verde regresa de verdad a la tierra y que el cambio trasciende el espectáculo político. Si la sociedad no exige cuentas ni se involucra, cualquier sueño, por ambicioso que sea, puede marchitarse antes de echar raíces. La historia del Sahel está llena de promesas evaporadas bajo el sol de la desmemoria. Pero también está hecha de resiliencia, de la capacidad de la gente para exigir más y para reescribir su destino, juntos. Pero incluso con vigilancia y acción colectiva, el megaproyecto enfrenta fuerzas externas y desafíos internos. ¿Hasta dónde llegará la voluntad de Traoré frente a las presiones internacionales y los intereses ocultos? ¿Será simple espectador o voz activa de una nueva esperanza para África? La elección es incómoda, pero urgente. ¿Qué rol vas a asumir en una historia capaz de cambiar el destino de millones de personas en el Sahel? El megaproyecto de reverdecimiento en Burkina Faso se presenta como una revolución, pero la indiferencia, tanto dentro como fuera del continente, amenaza con perpetuar décadas de promesas rotas. La región ha sobrevivido a demasiadas ilusiones que se marchitaron en silencio. Observar de lejos ya no es suficiente. Aquí no solo está en juego la imagen de un presidente joven y audaz, sino la soberanía de un país decidido a escribir su futuro sin tutelas. Cada árbol que brota, cada joven que decide sembrar en vez de migrar, puede ser semilla de un cambio real. Pero ese cambio solo germina si existe vigilancia y presión colectiva. El futuro ecológico, político y económico de Burkina Faso y del Sahel pende de un hilo. Si la atención pública, local e internacional se transforma en exigencia crítica, este experimento puede romper el ciclo de decepción y dependencia. Si prevalece el escepticismo o la indiferencia, la historia podría repetirse. Promesas que se secan bajo el mismo sol implacable que intentan desafiar. Tienes la palabra. ¿Serás de quienes solo miran o de quienes exigen, impulsan y comparten ideas para que el Sahel florezca realmente? Porque la esperanza no basta con plantarla, hay que cuidarla, defenderla y multiplicarla. Pero para comprender la magnitud de este megaproyecto, debemos mirar atrás y aprender de ejemplos y fracasos históricos que han marcado el destino de regiones enteras. No es la primera vez que un país africano sueña con reverdecer tierras áridas. En los años 70 del siglo XX, Etiopía también enfrentó una catástrofe ambiental similar. La sequía y la deforestación llevaron a millones de personas a una hambruna devastadora. En respuesta, el gobierno de Haile Selassie intentó impulsar campañas masivas de reforestación. Sin embargo, la falta de implicación comunitaria y la inestabilidad política terminaron saboteando los esfuerzos. Años después, con la implicación de ONGs y la adopción de técnicas agroecológicas sencillas, las comunidades pudieron recuperar parte del terreno perdido. El caso etíope demuestra que la reforestación exitosa no solo depende de plantar árboles, sino de involucrar a la gente, adaptar las especies y asegurar el mantenimiento durante décadas. Otro ejemplo emblemático es el de la Gran Muralla Verde Africana. Este proyecto, iniciado en 2007, aspira a crear una franja de vegetación de casi 8.000 kilómetros de largo, atravesando 11 países del Sahel. Al principio, la iniciativa fue recibida con entusiasmo y promesas millonarias, pero los avances han sido irregulares. En Senegal, comunidades como las de Ouidou han logrado recuperar miles de hectáreas y crear empleo local, mientras que en otros países, la falta de coordinación, la corrupción y los conflictos han frenado el progreso. La lección es clara. Solo cuando las comunidades se sienten dueñas del proceso y ven beneficios tangibles, el verde se extiende de verdad. Burkina Faso, ahora, debe evitar los mismos errores y aprender de estos pocos aciertos. Un escenario posible para el éxito de Burkina Faso sería el siguiente.
las autoridades implementan centros de formación agrícola donde los jóvenes aprenden técnicas de permacultura, sistemas de riego por goteo y la construcción de barreras contra el viento. Se impulsan cooperativas donde las mujeres pueden dirigir viveros y vender plantas a comunidades vecinas. Las escuelas se involucran, adoptando una parcela cada una, lo que siembra una cultura de cuidado ambiental en las nuevas generaciones. Organizaciones locales y extranjeras colaboran, pero bajo liderazgo burkinés, asegurando que ningún donante imponga condiciones contrarias a la soberanía nacional. Así, el megaproyecto deja de ser un acto simbólico y se convierte en fuente de empleo, conocimiento y cohesión social. Para garantizar la supervivencia de los árboles, el gobierno podría establecer alianzas con expertos internacionales en restauración de ecosistemas áridos, como los equipos de la Universidad de Niamey, en Níger, o los agrónomos sudafricanos que han logrado reverdecer zonas semiáridas usando especies autóctonas resistentes a la sequía. Se instalarían sistemas piloto de captación de agua de lluvia, como los que han reducido la erosión en regiones del norte de Ghana, y se invitaría a agricultores experimentados a compartir conocimiento ancestral sobre conservación del suelo. La clave está en mezclar innovación tecnológica y saberes tradicionales. En cuanto al financiamiento, la transparencia es vital. El gobierno debe publicar informes trimestrales, accesibles a toda la población, detallando el uso de cada dólar invertido. Comités ciudadanos pueden auditar el proceso y denunciar irregularidades, como se hizo en proyectos exitosos de reforestación en Ruanda y Costa Rica. Además, se podría establecer una plataforma digital donde cualquier persona, desde un agricultor de Bobo Dioulasso hasta un donante en París, pueda monitorear el avance de cada parcela reforestada en tiempo real. Los desafíos, sin embargo, no acaban ahí. Burkina Faso enfrenta una presión internacional constante. Potencias extranjeras pueden ver con recelo cualquier movimiento que refuerce la autonomía del país, temiendo perder influencia geopolítica o acceso a recursos naturales. Es probable que surjan campañas mediáticas que ensalcen los fallos y minimicen los logros, como ha ocurrido con Venezuela o Irán en otras épocas. Para combatir esto, el gobierno debe mantener canales de comunicación directos con la población y ser transparente sobre los obstáculos y logros, evitando caer en la propaganda vacía. A nivel interno, las divisiones étnicas y los conflictos por el control de la tierra pueden amenazar la cohesión del megaproyecto. Para prevenirlo, es fundamental establecer mecanismos de mediación y garantizar que todas las comunidades, Mosi, Fulani, Gurmanché, tengan voz y voto en el uso de los recursos. El acceso igualitario a los beneficios es la única garantía de que el proyecto no se convierta en fuente de nuevos resentimientos. La sostenibilidad es otro reto. Una vez plantados los árboles, ¿quién los cuidará durante los primeros 5 años críticos? Una solución es emplear a jóvenes en programas de servicio civil, pagándoles por el mantenimiento y la vigilancia de los viveros, como se hace en países como México, con el programa Sembrando Vida. Así se reduce el desempleo y se refuerza el sentido de pertenencia. También se puede impulsar la agroforestería, combinando cultivos alimenticios con árboles, para que los agricultores obtengan rendimiento económico antes de que los bosques maduren. En términos de educación, la inclusión de la restauración ecológica en el currículo escolar puede transformar la mentalidad de toda una generación. Desde la primaria, los niños podrían participar en jornadas de plantación, aprender sobre la importancia de los ecosistemas y desarrollar un sentido de orgullo nacional vinculado al renacimiento del Sahel. Esta estrategia ha sido clave en el éxito de la reforestación en Corea del Sur, donde tras la guerra, la recuperación ecológica fue vista como una causa patriótica. A largo plazo, el megaproyecto puede sentar las bases para una economía verde, producción de miel, aceites esenciales, madera sostenible y ecoturismo. Las aldeas que antes solo producían migrantes y refugiados pueden convertirse en polos de innovación y esperanza. Si se establecen microcréditos y capacitación, las mujeres pueden liderar pequeñas empresas forestales, multiplicando el efecto positivo y reduciendo la desigualdad de género. Sin embargo, el escepticismo persistirá.
Muchos recordarán cómo proyectos similares en Malí o Níger se desmoronaron tras el primer cambio político. Por eso, el verdadero test será la continuidad. Que las políticas trasciendan gobiernos y se conviertan en un pacto social. En resumen, para que el megaproyecto de Burkina Faso florezca, se requieren varias condiciones concretas: participación comunitaria real, transparencia financiera, adaptación tecnológica, integración de saberes locales, cohesión social, educación ambiental y resiliencia frente a presiones externas. Cada una de estas piezas debe encajar, como en un gigantesco mosaico, para que el desierto no devore la esperanza. El futuro del Sahel no depende de milagros, sino de la suma de pequeños esfuerzos cotidianos, de la vigilancia constante y de la voluntad de aprender de errores pasados. Si la sociedad burkinesa y la comunidad internacional asumen su rol, el experimento puede germinar y extenderse como una mancha verde imparable, cambiando para siempre el rostro de África Occidental. ¿Y tú? ¿Qué parte jugarás en esta historia? La respuesta, como el destino